Bueno, y estamos con Damián, con Valery, gracias a los dos por ser parte de este evento. Y bueno, y la verdad contentos de escuchar un dúo que ha apostado fuertemente a hacer dúo en primer lugar y bueno, ya creando ese disquito que está a punto ya de ser lanzado, digamos, al mercado comercial. ¿Cómo estás, Valery? Muy bien, muy feliz, muy contenta, la verdad, re lindo, nos encanta participar. Y bueno, mostrar lo que estamos haciendo, que nos llevó un tiempo de pensarlo, de elaborarlo, horas y horas trabajando, pero dio sus frutos, estamos muy contentos. Claro, por supuesto, y nosotros decíamos, bueno, la gente que lo está viendo no sabía que nosotros detrás de cámara hemos estado hablando un poco del mensaje, de cuál fue, pero para que más gente de alguna manera descubra este fuego latino que nosotros hoy tuvimos la oportunidad de compartir, ¿cuáles son esos temas que ustedes decidieron interpretar en dúo justamente? Bueno, nosotros lo que tratamos de plasmar en el disco era todo lo que es relacionado a lo cotidiano. Buscamos temas, canciones que identificaran a cada una de las personas y así se fue conformando nuestro disco que nosotros llamamos Nuestro Hijo, nuestro primer disco. Y ¿qué hay en ese disco? Porque es un poco también la esencia de cada uno de ustedes, porque el músico en el arte, al interpretar estos temas, pone su pasión, pero también su entrega, y bueno, y eso que está dentro nuestro guardado, esperando salir en el momento justo, ¿no? Exacto. Bueno, dentro del disco creo que tenemos canciones que nos identifican mucho a cada uno. Claro. Sí, y sobre todo la canción de lo que es el nombre del disco, que se llama A Vivir lo Nuestro. Bueno, hay una canción dentro que se llama A Vivir lo Nuestro y que habla un poco de lo que vivimos nosotros, que tiene que ver con lo que es la carrera, lo que nosotros elegimos hacer. Porque es volar, es un montón de cosas y como que necesitamos salir y poder hacerlo en libertad. Y creo que esa es la oportunidad que nos dimos de una vez de hacerlo, digamos. Bueno, en esta época en donde ya es difícil, digamos, el vivir de este arte, me imagino que como dúo mucho más, porque obviamente que a la hora de contrataciones y demás uno siempre tiene que sumar, ¿no es cierto? Y decíamos recién con los chicos que los escuchamos, decíamos qué lindo y qué bueno que sean nuestros, pero además también que hayan elegido estar de a dos en esa sincronía que hablábamos recién cuando estábamos con la gente compartiendo este momento, decíamos qué bueno también lograr eso, ¿no? Porque uno lo primero que se viene cuando escucha a una dupla, el dúo Pimpinela. Y bueno, decíamos qué bueno y cuántos a lo mejor quisieran hacer lo que hoy ustedes han logrado compactar tan bien y que a veces no se puede lograr porque bueno, cada uno tiene su timbre de voz y demás, ¿no? Bueno, nosotros principalmente el proyecto surgió gracias a Jorgito Sena, que lo recuerdo. Bueno, él fue el que me dijo, vos tenés que hacer salsa, andate para el lado de lo latino. Bueno, empecé a escarbar, busqué, ¿y qué pasó? Me encontré con una pared, que los temas que me gustaban eran dúo. Y ahí surgió mi problema, y empecé automáticamente, la asocié a Vale, digo, la llamé y le digo, ¿qué te parece? Juntémonos, hagamos un dúo. Bueno, sí, ese sí, fue largo porque pasó un tiempo, le volví a plantear la idea, le gustó a ella, nos juntamos en los poquitos tiempos porque cada uno tiene su trabajo, sus actividades, hasta que bueno, de a poquito todo fue sumando, tenemos una conexión terrible, como lo dice el disco, vivimos lo nuestro, cuando lo hacemos, más allá del dinero, de si podemos llegar a lo lejos, lo que hacemos en el ensayo a nosotros ya nos gratifica, nos hace feliz. Y que esto, vivir lo nuestro, que en esta época en donde cada vez más necesitamos de sacar justamente nuestra esencia y dejar un poco de lado todo lo cotidiano, ¿no? Que pocas veces lo logramos y por eso mucha gente está tan enferma, me refiero con distintas cosas, ¿no? Pero no la música que tiene este poder sanador, bueno, realmente lo felicito, me alegró mucho escucharte, Valery, en compañía, de verdad hermoso, ya habíamos tenido oportunidad en otro momento, pero la verdad el mejor de los éxitos con este CD, A Vivir lo Nuestro, y bueno, ojalá en otra oportunidad puedan seguir acompañándonos. Bueno, muchísimas gracias a vos, Marisa, por siempre tenernos en cuenta. Muchas gracias. Bueno, gracias por el espacio y ya sabes que estamos disponibles, estamos dispuestos siempre en cada evento que hagas. Gracias. Y bueno, y por supuesto la gente que lo está viendo también, la invitación para que este fuego latino siga creciendo y que nazca de nuestro corazón y bueno, se multiplique. Muchas gracias, chicos, gracias.